Hola a todos. Europa es quizás el más famoso de los satélites de Júpiter. Cualquiera que siente interés mínimamente por la astronomía habrá oído hablar del Océano de Europa. Pero, ¿cómo sabemos exactamente esta información? ¿Y qué más hay de interesante en Europa? Bienvenidos al canal. En este video se lo explicaremos todo. Entonces, comencemos. Estrella pequeña y aburrida. Europa, junto con los demás satélites galileanos de Júpiter, fue descubierta por Galileo en el año 1610. Europa es el más pequeño de los 4 satélites brillantes, que incluyen a Io, Calisto y Ganímedes. Esta estrella tiene un radio de 1560 kilómetros y una superficie de 30.6 millones de kilómetros cuadrados, ligeramente mayor que el continente africano. Durante más de 3 siglos después del descubrimiento de Europa, apenas se tenía la información sobre este satélite. Solo se conocían las características básicas, como una distancia media a Júpiter de unos 670.000 kilómetros. Esto significa que, en términos de distancia a Júpiter, Europa está más lejos que Io y más cerca que Ganímedes y Calisto. Europa tarda 3.5 días terrestres en completar una órbita alrededor de Júpiter, siempre orientada en el mismo sentido hacia Júpiter. De hecho, Júpiter es visible como una gran mancha en el cielo de Europa y, aunque no se mueve, crece y decrece. En el pasado, nadie estaba tan interesado en Europa como ahora, y no se sabía nada de este océano del satélite. Hoy en día, la pregunta de que si existe vida en Europa es un tema de conversación habitual, pero en aquella época nadie se planteaba tales preguntas. Europa era demasiado pequeña para sostener una atmósfera y claramente estaba demasiado lejos del Sol. Esto significa que la temperatura de la superficie de este objeto era muy baja y nunca superaba los 110 grados Kelvin, es decir, 163 grados Celsius bajo cero. Avancemos un poco más. Incluso actualmente, nadie duda de que no haya posibilidad de vida en la superficie de Europa. La superficie de Europa no solo es fría, sino también irrespirable y está expuesta a una radiación muy intensa. Esto se debe a que Júpiter tiene una fuerte magnetósfera que genera cinturones de radiación. Los cinturones de radiación también están presentes en la Tierra, pero Júpiter emite una radiación más intensa en una zona mucho más amplia. En cualquier caso, todos los debates sobre la habitabilidad en Europa se limitan al océano, que se encuentran entre 10 y 30 kilómetros por debajo de la superficie. Sin embargo, hasta la década del año 1970, la existencia del mar no era simplemente desconocida. Aunque los astrónomos de la época hubieran conseguido confirmar de algún modo la existencia de los océanos, no habrían tenido ningún interés. De hecho, en aquella época se pensaba que la vida solo podía existir donde había luz solar. En cambio, es evidente que la superficie del suelo no deja penetrar la luz solar. En otras palabras, Europa interesaba menos a los especialistas que los demás satélites de Júpiter. Sin embargo, fue un gran error considerarla una estrella aburrida, como demuestran las primeras misiones de las exploraciones espaciales. Primeras investigaciones. La primera sonda espacial que se aproximó a Europa y transmitió imágenes a la Tierra fue Pioneer 10 en el año 1973. Un año después, Pioneer 11 visitó a Europa. La calidad de la imagen era mala y no se disponía de mucha información, pero algunos de los datos sorprendieron a los científicos. Por ejemplo, se descubrió que la superficie de Europa es casi plana. De hecho, aquí apenas hay montañas, solo colinas de menos de unos cientos de metros de altura. Las razones siguen sin estar claras. Pocos años después, se produjo un descubrimiento científico que, aunque no estaba directamente relacionado con Europa, influyó en la opinión de los científicos sobre Europa. En el año 1977, los oceanógrafos investigaron las aguas profundas del Océano Pacífico.
Ellos se centraron en un raro grupo de organismos que vivieron alrededor de los respiraderos hidrotermales del fondo marino, conocidos como Black Smoker. A pesar de la falta de luz solar, pequeños organismos como crustáceos y moluscos se producían allí en gran número. Las bacterias sustentaban la vida de estos organismos. Las bacterias oxidaban el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, que abundan alrededor del Black Smoker, para producir sustancias beneficiosas. Es así como los científicos descubrieron por primera vez que la vida, incluidos los organismos pluricelulares, pueden vivir mucho más allá del alcance de la luz solar. Esto significa que la energía puede suministrarse bajo tierra. 2 años después de este descubrimiento, en el año 1979, el famoso Voyager visitó Europa. El Voyager consiguió tomar imágenes de mejor calidad de la superficie terrestre que el Pioneer. También se transmitieron muchos datos geológicos. Fue justo en esta época cuando se planteó la hipótesis de que podría haber un océano bajo Europa. De hecho, las pruebas fueron recogidas por el Voyager. En primer lugar, se descubrió que la superficie de Europa era muy lisa, fresca y de hielo puro. Eso indicaba que el agua salía regularmente del suelo. Está claro que esta agua procedía de algún lugar profundo. Después se descubrieron rayas en Europa. Esto es similar a las grietas que se producen cuando el hielo de la superficie del suelo es presionado por el agua. Los científicos centraron entonces su atención en la singular topografía conocida como lenticular o pecas. Esto se trata de manchas irregulares y oscuras que aparecen cuando el hielo más caliente asciende desde las profundidades de la corteza o, a la inversa, cuando el hielo más frío se hunde. Para que se produzca este proceso, debe de haber alguna fuente de calor que caliente este hielo en las profundidades del satélite. Por ejemplo, el calor en el interior del satélite y la actividad de las placas puede provocar la gravedad de Júpiter. Pero si hay hielo caliente, para los estándares de Europa, por supuesto, en algún lugar ahí abajo, ¿no debería existir agua en forma líquida en zonas aún más profundas y cálidas? Por ello, los científicos sintetizaron la información sobre el océano de Europa con la de la que la vida puede sobrevivir sin luz solar y solo con el calor del interior del planeta. Así, Europa se convirtió rápidamente en uno de los objetivos prioritarios para la búsqueda de la vida extraterrestre en el sistema solar. Además, para entonces ya se había establecido que no había vida en Venus y que en Marte solo se encontraban bacterias milagrosamente supervivientes. Nuevos datos y planes a futuro. Posteriormente, Europa fue investigada por el telescopio espacial Hubble y la sonda Galileo. Los científicos obtuvieron mucha información nueva, pero aún quedan muchas preguntas sin respuestas. En particular, hasta ahora no se conoce del todo la razón por la que los océanos de Europa han permanecido líquidos durante miles de millones de años. Tal vez se deba a perturbaciones gravitatorias causadas por la atracción gravitatoria de Júpiter. Aunque no hay que subestimar los efectos de la gravedad de los planetas gigantes. Por ejemplo, Io está literalmente al revés por la gravedad de Júpiter, lo que provoca constantes erupciones volcánicas. Europa está más lejos que Io, pero sigue viéndose afectada por la atracción gravitatoria de Júpiter. Existen varios proyectos para seguir investigando a Europa. En concreto, se propone fundir y excavar la corteza de Europa utilizando pequeños robots nadadores llamados cryobots y enviar al océano un dispositivo especializado en prospecciones marinas llamado Hydrobot. El mayor problema es el riesgo de que el océano de Europa se contamine con microorganismos procedentes de la Tierra. Además, hay otro problema, es que perforar la corteza terrestre es muy difícil. Esto se debe a que es necesario penetrar en hielos más gruesos que la longitud del famoso pozo superprofundo de Kola. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Espero que les haya gustado este video. Ahora solo queda buscar la respuesta a la pregunta de que sí existe vida en Europa. Sin embargo,
También hay que tener en cuenta que el océano de Europa está extremadamente presurizado y las condiciones pueden ser muy duras. Aunque es poco probable que encontremos vida inteligente, hay muchas posibilidades de que encontremos algas marinas interesantes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y denle a un me gusta. Y no se olviden de compartir este video en las redes sociales. Cuantas más personas nos apoyen, más podremos hacer crecer este canal y más a menudo podremos subir nuevos videos para ustedes. Así que por el momento nos despedimos. Nos vemos pronto. Adiós.